Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo, por lo que veréis en el título, voy a hablar un poco del caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, de lo sucedido en Tailandia. Ya vosotros todos sois conocedores por la prensa de qué es lo que más o menos ha pasado, pero bueno, yo os quiero adelantar una cosa, y es que todavía no se ha celebrado el juicio, por lo tanto no sabemos delante de qué delito estaremos, si se trata de un asesinato o realmente se tratará de un homicidio. Por lo tanto, al no saber qué delito se le imputará, tampoco sabemos la pena. Por lo tanto, es muy difícil pronosticar qué es lo que pasará en un futuro, ¿vale? Tampoco sabemos si realmente una vez se le haya impuesto una pena determinada, si esta pena es la pena de muerte, si realmente se sustituirá por la cadena perpetua, que posiblemente sí, pero tampoco lo sabemos del cierto porque no ha pasado. Y bueno, estamos hablando de un escenario que todavía es incierto, ¿vale? Pero bueno, yo he creído conveniente que ante este caso hablemos de lo que en el Código Penal español establece qué es el delito de homicidio y qué es el delito de asesinato, para diferenciarlos bien y qué penas se imponen en un delito o en otro. Y también he creído conveniente detallar lo que recoge sobre estos dos delitos, que son diferentes, vuelvo a recalcar, en el Código Penal tailandés, en qué se diferencian estos dos delitos y qué penas tienen previstas en el código. Entonces, al final del vídeo también hago unas pequeñas observaciones sobre si realmente cabe o no extradición en este caso, y cómo veo o cómo planteo yo un posible escenario de cara a un futuro del caso. Pero vaya, como digo y recalco, todo está por ver. También nos faltan muchos detalles, por lo tanto no podemos tener la certeza de nada en este caso. Por lo tanto, todos son conjeturas, pero sí que realmente que se pueden establecer diferentes escenarios con la información que nosotros tenemos. Pues sin más dilación, vamos a ver el vídeo. Empezaremos con el delito de homicidio y el delito de asesinato en el Código Penal español. El artículo 138 del Código Penal es el que regula el delito de homicidio y el artículo 139 del Código Penal es el que regula el delito de asesinato. Empecemos con el delito de asesinato. Ya os adelanto que el Código Penal determina que tiene que haber alguna de estas circunstancias que ahora os detallaré para que entendamos que estamos ante un delito de asesinato. Si no concurre ninguna de estas circunstancias, pues no hablaremos de un delito de asesinato. Alevosía. Se trata de poner a la víctima en una situación en la cual no puede pedir ayuda. Pues sería el caso, por ejemplo, de que se apuñala a la víctima por detrás y se le causa la muerte, ¿vale? Al ser apuñalada por detrás, lo que hace es que se pone en una situación a la víctima de indefensión, ¿vale? No puede ni siquiera defenderse ni pedir ayuda. O sería el caso, por ejemplo, de que una persona mata a otra en un descampado a las 3 de la mañana. Pues al estar en un descampado y matarla allí a las 3 de la mañana,
pues es más improbable de que pase gente por allí y de que la víctima pueda pedir ayuda. Por precio, recompensa o promesa, pues es el caso típico en el que una persona contrata a un sicario para matar a alguien. Ensañamiento, pues cuando se mate a otra persona, ¿vale? Pero que haya la acción que conlleve sufrimiento a la víctima hasta su muerte, causando padecimiento innecesario. Por lo tanto, tiene que haber intención de causar mayor sufrimiento a la víctima hasta la muerte, ¿vale? Pues sería el caso, por ejemplo, en el que la persona que mata hace el primer tiro a la víctima en la pierna, el segundo tiro lo hace en un brazo, el tercer tiro lo hace en el otro brazo y pasados unos minutos el autor acaba de matarlo pues con un tiro en la cabeza, ¿no? Pues la finalidad última es matarlo, pero mientras dura el proceso se le está causando un mayor sufrimiento a la víctima hasta que se muere. O cuando una persona mata a otra para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. Pues es el caso típico en el que un ladrón mata a una persona que podría denunciar el robo porque lo ha visto, por lo que mata a esa persona para evitar que se descubra que ha robado. ¿Qué pena se impone por la comisión del delito de asesinato? Pues la pena de prisión de 15 a 25 años. Sí que es verdad que el artículo 140 del Código Penal determina que se impone la pena de prisión permanente revisable en los siguientes casos, que ahora os los detallo. Pero recordemos que la prisión permanente revisable es una pena de prisión que es permanente, es decir, que no tiene una fecha en concreto, pues son 15 años, 20, 30, no, ¿vale? Lo que sí que se irá revisando al cabo del tiempo para ir modulando esa pena, ¿vale? Entonces, estaríamos ante el caso de que haya un asesinato y que la víctima sea menor de 16 años o sea vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. Caso 2, cuando el delito de asesinato es cometido por persona que pertenece a un grupo u organización criminal. Caso 3, si el autor del delito de asesinato ha matado a 2 o más personas. O caso 4, si el autor del delito de asesinato agredió previamente sexualmente a la víctima, previamente a matarla, ¿vale? Primero la agrede sexualmente y después la mata. Ahora le toca al delito de homicidio. Pues el delito de homicidio se prevé cuando una persona mata a otra, pero no hay ninguna de las circunstancias que concurren en el delito del asesinato. Es decir, cuando no hay alevosía, cuando no hay precio, recompensa o promesa por matar, cuando no hay ensañamiento y cuando la persona mata a otra, pero no para facilitar la comisión de otro delito o para evitar ser descubierto. Un ejemplo de homicidio pues sería una persona que mata a otra en una pelea. La víctima se defendía, la persona autora del homicidio lesiona de tal manera a la víctima que la víctima acaba falleciendo. Pues bien, hay diferentes tipos de homicidio. Hay el homicidio doloso, que es el autor del homicidio tiene intención de matar a la víctima. Hay la intención de matar, ¿vale? Caso, pues 2 personas se amenazan de muerte y se encuentran en un lugar para pelearse y matarse. Una de esas personas mata a la otra con una bala en la cabeza, pues está claro que había una intención de matar. O homicidio imprudente. Pues el autor del homicidio no tiene esa intención de matar a la víctima, pero le acaba matando. Pues el caso típico, pues bueno, una persona tiene un despiste mientras conduce y acaba matando a una persona o a un ciclista,
o por ejemplo estaríamos ante la situación en que por la mala praxis médica, ¿vale? Que un médico acaba matando a una persona por mala praxis, por negligencia médica, vaya, pero no tenía la intención de matarlo, ¿vale? Pues hablaríamos de un homicidio imprudente. Y bien, ¿qué pena se impondrá al autor del delito de homicidio? Pues como dice el Código Penal, la pena de prisión de 10 a 15 años. Pero quiero dejar muy claro que se impondrá una pena u otra dependiendo de varias circunstancias. Pues por ejemplo, si hay agravantes en el caso, si hay atenuantes, si se trata de un homicidio doloso, si se trata de un homicidio imprudente, etc. Por eso será el juez o jueza quien determinará, habiendo aplicado la ley y habiendo analizado el caso en concreto, pues aplicará una pena u otra. Ahora vamos a ver el homicidio y el asesinato en el Código Penal tailandés. Pues bien, en el artículo 288 del Código Penal tailandés se habla de la figura del delito de homicidio y en el artículo 289 del Código Penal tailandés se habla del delito de asesinato. Pues empecemos con el delito de asesinato, que también os adelanto que el Código Penal tailandés pues determina que tiene que haber alguna de estas circunstancias para que estemos ante un delito de asesinato. Si no hay alguna de estas circunstancias, no estaremos ante un delito de asesinato. Entonces, vamos a ver qué circunstancias hay. Pues que la persona que mata a un ascendente, ya sea padre, madre, abuelo, bisabuela, toda persona que sea un ascendiente. Persona que mata a un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones. Persona que mata a la persona que asiste a un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuando la persona que mata a otra lo hace con premeditación. ¿Qué es la premeditación? Es haber planeado y organizado detenidamente matar a otra persona. Cuando la persona que mata a otra emplea tortura o actos de crueldad. O cuando la persona que mata a otra tiene el propósito de preparar o facilitar la comisión de otro delito. Pues si no concurre en ninguno de estos casos, no estaríamos hablando de un delito de asesinato. ¿Qué pena conlleva la comisión de un delito de asesinato en Tailandia? Pues se detalla que es la pena de muerte. Pero sí que es verdad, como se está hablando en los medios de comunicación, ¿vale?, que se puede sustituir por cadena perpetua, cadena de por vida. ¿Esto cuándo se hace? Se hace cada 28 de julio con motivo de la celebración del cumpleaños del rey del país, el cual sustituye la pena capital por cadena perpetua para muchos de los presos condenados a pena de muerte. Pues bueno, se hace ese día, ¿vale? Y no es en todos los casos, pero sí que en muchos de los casos se hace. Ahora le toca al delito de homicidio en Tailandia. Pues se trata de que el que mata a otra persona sin que concurra ninguno de los casos que se describen para el delito de asesinato, estamos ante el mismo caso que en el caso español, ¿vale? Por lo tanto, cuando una persona mata a otra y no concurre ninguno de los casos que hemos detallado del asesinato, pues se trataría de un delito de homicidio. Por lo tanto, la persona que mata no mata a un ascendiente, la persona que mata no mata a un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones,
La persona que mata no mata a la persona que asiste a un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones. La persona que mata no actúa con premeditación, por lo tanto no ha planeado ni organizado la muerte de la otra persona. Y la persona que mata no mata a la víctima empleando tortura ni crueldad, ni tampoco con el propósito de preparar o facilitar la comisión de otro delito. ¿Qué pena se impone al delito de homicidio en Tailandia? Pues habla de cadena perpetua o pena de prisión de 15 a 20 años. ¿Y es posible la extradición en este caso? Pues bien, la extradición es la entrega de la persona de un estado a otro para que se realice el juicio en ese estado, es decir, que se realizara el juicio en España o para que cumpla la pena en ese estado, en España, ¿vale? Pero debe existir un tratado firmado por los estados en cuestión y en este caso España y Tailandia no tienen convenio de extradición, por lo tanto no es posible la extradición, no se puede realizar el juicio en España y tampoco puede cumplir la pena en España, ¿vale? Lo que sí es posible es que cumpla la pena en Tailandia, pero una vez cumplida una parte de la pena en Tailandia, se solicite que él acabe de cumplir la pena impuesta en Tailandia, la acabe de cumplir en su país de origen. Porque España y Tailandia sí que tienen firmado un tratado internacional del año 1983, por el que sí se permite reclamar a un reo nacional para que termine de cumplir su pena de prisión en su país de origen. Pero siempre que concurran estos dos requisitos. 1. Que el reo haya cumplido ya un determinado tiempo en una cárcel del país en el que cometió el delito, que son 8 años mínimo. Y 2. Que cuando se solicite el traslado del reo al país de origen, que como mínimo al reo le quede un año de condena para cumplir. Una vez efectuado ese traslado, si es en el caso concreto, estaríamos hablando de una prisión española pasados los 8 años, pues el resto de la pena impuesta se cumpliría conforme a la legislación española, es decir, estaríamos en el cumplimiento, estaríamos ante el Código Penal español, ¿vale? Pero esto plantea un problema y es que las penas no son las mismas en Tailandia ni en España, ni para el delito de asesinato ni para el delito de homicidio. Por lo tanto, aquí está por ver primero que se celebre el juicio en Tailandia. Por lo tanto, no podemos saber con certeza qué delito se le imputará ni qué pena deberá cumplir, ¿vale? Tampoco han pasado esos 8 años para que empiecen las negociaciones entre los estados. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que ocurrirá. Pero bueno, no obstante, podríamos hablar de manera genérica y, como digo, sin saber los detalles del caso en concreto, de que si, por ejemplo, es condenado finalmente en Tailandia como autor de un delito de asesinato, recordemos que el delito de asesinato en Tailandia está penado con la pena de muerte, pero sí que es verdad que se podría llegar a sustituir por cadena perpetua, ¿vale? Pues bueno, una vez se solicitara el traslado a España, pasados esos 8 años de cumplimiento de la pena en Tailandia, pues estaríamos aquí con la legislación española, con el Código Penal español ante el delito de asesinato, ¿vale? Que conforme el Código Penal español, como antes he explicado, pues se le impondría la pena de prisión de entre 15 a 25 años. Pues bueno, pongamos que se le imponen pues los 25 años, que es la pena máxima, ¿vale? Como asesinato, como delito de asesinato.
pues bueno, sí que es verdad que una vez pasado una cuarta parte de esos 25 años, si es que se los son impuestos, podría empezar a solicitar los permisos penitenciarios, pero bueno, todo esto, como digo, está por ver. Es una hipótesis que podría pasar y encuadraría dentro de la legislación penal española. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. El objetivo principal de este vídeo era poderos explicar de la forma más sencilla y clara las diferencias que hay entre el delito de homicidio y el delito de asesinato y qué penas se prevén en el Código Penal español. También he hecho una breve explicación de lo que detalla el Código Penal tailandés para podernos enfocar un poco más en el caso en concreto. Y al final he dejado una pequeña reflexión sobre este caso, sobre un posible escenario que podría ocurrir. Simplemente lo que quiero es que disfrutéis del contenido del vídeo, de este vídeo y de los vídeos que voy haciendo, y podáis entender un poco más el funcionamiento de estos dos delitos. Os invito a que comentéis, me dejéis un comentario con lo que vosotros queráis decirme. Os invito también a que me deis un like y a que os suscribáis a mi canal para que estéis informados de todos los vídeos que voy subiendo. Muchas gracias y a sumar conocimiento.